Buenos días y bienvenidos, queridos estudiantes. Reciban un gran saludo de la profesora Mirta Samamé y permítanme agradecerle sus lindos comentarios que me dejan. Hoy estamos iniciando una nueva semana llena de aprendizajes, semana 30, y empezaremos trabajando el área de personal social con la actividad Cambios en la alimentación. Recordemos que en los días anteriores reflexionaste sobre cómo los hábitos alimenticios afectan tu salud consumiendo alimentos poco saludables. Por ello, propusiste acciones que te permitan tener una alimentación saludable a ti y a tu familia. También investigaste sobre los nutrientes que contienen los alimentos. ¿Recuerdas? Vitaminas, proteínas, minerales, glúcidos. Y leíste información sobre las proporciones que debemos consumir para tener un buen crecimiento y desarrollo. Hoy revisarás información sobre cómo se alimentaban los antiguos pobladores del Perú antiguo, para encontrar algunas relaciones de cambio y permanencia entre la alimentación de antes y la de ahora, y conocer los efectos de la salud de las personas. Y nuestra meta para hoy es identificar, a partir de la revisión de fuentes diversas, las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. Además, describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes con la de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas. ¿Qué observamos en estas imágenes? Bien, observamos diversas cerámicas pertenecientes a la cultura mochica, bien, en la cual ellos representaban los alimentos que consumían en esa época. Aquí tenemos, por ejemplo, la guanábana, representada en una vasija. Además tenemos el maíz, una botella mochica, y la piña, un cántaro mochica. Observemos bien su forma, los colores y los diseños. Bien, ahora respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué representan estas imágenes? Estamos viendo que estas imágenes representan algunos alimentos como la guanábana, el maíz y la piña, representados en las cerámicas mochica. ¿Y quiénes elaboraron estas piezas de cerámica? Los antiguos peruanos, los mochicas. ¿Y por qué lo habrían hecho? A ver, pensemos. Tal vez porque ellos consumían estos alimentos y los consideraban muy buenos para su alimentación. Además, los empleaban en sus ceremonias religiosas. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos pobladores peruanos? ¿Por qué? Pues no, las imágenes no son suficientes. También podríamos indagar en algunas fuentes. Por ejemplo, en la ficha que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa y en otros documentos más, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? Claro, en los libros, en la web, en revistas científicas. ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la de hoy? ¿En qué habrá cambiado? Recordemos que muchas formas de alimentación han cambiado a través de los años. Hoy nos alimentamos con comidas más procesadas, con preservantes, con colorantes, con saborizantes, lo que antiguamente era más natural. ¿Qué otras respuestas podrías brindarnos tú? Convérsalo con tu familia. Bien, ahora te invitamos a leer la conversación entre Wilson y su abuelito. Abuelito, qué bueno que viniste a visitarnos. Estábamos esperando mucho este gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay? Claro, hijo. Tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos en la chacra. Hay papas, racachas, maíz, frijoles y ajíes. Ah, también preparó unas humitas que seguro les gustarán. Ella
Ella dice que ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud. Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan y preparan esos alimentos en la chacra? Uy, hijo, eso lo hacemos desde mucho antes. Yo lo aprendí de mis padres y por la historia que sabemos que los antiguos peruanos ya las cultivaban. ¡Qué interesante diálogo! Ahora responde las siguientes preguntas de acuerdo al diálogo. ¿Quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje? Recordemos, claro, su abuelito y trajo muchos alimentos. No olviden anotarlos todos en esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson que dice, ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud? ¿Por qué? ¿Qué puedes decir tú sobre lo que piensa la abuelita de Wilson? ¿Tienes razón? ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta. Recordemos que hoy en día existe mucha comida chatarra. ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivan y preparan? Bueno, él le contaba que los antiguos peruanos ya lo cultivaban y que lo aprendió de sus padres y por la historia. ¿Cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados? A ver, muy bien. Hoy leeremos una ficha, pero también podrás buscar más información en las diferentes fuentes, videos acerca de la alimentación de los antiguos peruanos. Y con todos estos materiales podrás tener una mejor información. A continuación, para conocer más sobre los alimentos que consumían nuestros antepasados, vamos a empezar averiguando con los miembros de tu familia. Para ello, realiza lo siguiente. Reúnete con un familiar y pídele su apoyo para completar la siguiente tabla. ¿Qué alimentos consumían cuando eran niños? ¿Cuáles de estos alimentos creen que eran consumidos por nuestros antepasados? ¿Cómo lo saben? Esta tarea la puedes realizar con tus padres y con tus abuelitos, y si puedes comunicarte con ellos. Puede ser también con tus tíos, hermanos mayores. Ellos te pueden ayudar. Ahora sí, leemos para informarnos más. Es momento de invitarte a revisar la información que te permita conocer los alimentos que consumían las personas que habitaron hace muchos años atrás nuestro Perú hermoso. Para ello, ingresa a la sección recursos de la plataforma Aprendo en Casa y revisa la ficha anexa, la alimentación en el antiguo Perú. Para ello, lee la información de la ficha considerando las siguientes recomendaciones. Primero, busca un lugar cómodo y tranquilo para la lectura. Esto es muy importante para que puedas comprenderla. Y durante la lectura, detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y relaciona las ideas para tratar de entenderlas o pregunta por el significado a algún familiar. Luego, anota en tu cuaderno algunas ideas que te llamen la atención y se relacionen con el título de la lectura. Ahora sí, iniciamos la lectura. La alimentación en el antiguo Perú. La historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que ocurrieron a nuestros antepasados. Pueden ser historias recientes o muy antiguas, que nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú antes, cómo es el Perú ahora y qué podemos aprender de ellos para aplicarlo a nuestra vida hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y formas de alimentarse, así como los diversos alimentos que consumían nuestros antepasados y cómo estos los beneficiaban. Bien, veamos cómo vivían y se alimentaban antes en el Perú. Hace miles de años, nuestros antepasados, aproximadamente 14.000 años antes de Cristo, los antiguos peruanos iban solos o en pequeños grupos de un lugar a otro. Cuando sentían hambre, recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. Cuando se agotaba la comida, abandonaban el lugar y seguían su camino para encontrar
un nuevo lugar donde vivir. Por ello se les conoce como la población nómada o errante. Muy bien, en esta parte estamos viendo que los antiguos peruanos no tenían un lugar fijo donde vivir. Ellos iban de un lugar a otro buscando sus alimentos y también buscando dónde pasar la noche, protegerse del frío y de los animales salvajes. ¿Sabías que los antiguos peruanos han pintado dentro de sus cuevas animales, personas y el ambiente, entre otros aspectos más? Estas pinturas rupestres son evidencia de qué actividades realizaban y de qué se alimentaban los antiguos peruanos. Continuamos con la lectura. Nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron que las semillas de los frutos podían crecer y se sembraban. También descubrieron que podían criar en cautiverio a los animales para poder alimentarse de ellos. Entonces se convirtieron en una población sedentaria, es decir, pasaron a ser de nómades errantes a sedentarios. Y ahí empezaron a trabajar en la agricultura y la ganadería para alimentarse. Construyeron sus casas cerca de sus cosechas y tuvieron un lugar fijo para vivir, formando las aldeas. Pero sigamos con la lectura. Con el transcurrir del tiempo, se constituyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte del territorio peruano. Nos referimos a la sociedad incaica, aproximadamente entre los años 1200 y 1532. Esta civilización, al igual que otras, también nos dejó evidencias de sus prácticas y su forma de organización. Sin embargo, en esta oportunidad nos referimos solo a aquellas relacionadas con la forma de alimentación y los alimentos que consumían. La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre la alimentación, sobre todo. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían eran el maíz, la yuca y la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos, sobre todo por el alto nivel de nutrientes que estos contienen y que favorecen la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. No obstante, también sabemos que, además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carnes de animales y minerales. Bien, los incas consumían muy poca carne. Más bien, ellos basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Continuamos. Entre los vegetales que consumían destacan el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y una gran variedad de frutas, como la chirimoya, la guayaba y entre otras. Bien, otro principal alimento de la civilización incaica fue la quinoa, que ahora es reconocida por su alto valor proteico y porque ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y otras relacionadas con el corazón. La quinoa se preparaba en algunas sopas graneadas como el arroz, etc. La dieta incaica también incluía otros alimentos como el mote, la cancha o el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caigua. El consumo del pescado se realizaba en la zona del lago Titicaca por los ríos y los lagos donde se pescaba y en el litoral costero. Además, se consumía la carne de aves como patos silvestres, perdices, entre otras. La carne de los camélidos, como la llama, era la preferida y a veces la conservaban seca, exponiéndola al sol o en almacenes construidos con piedras. La alimentación de los incas estaba compuesta de alimentos que les proporcionaban los nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo. Continuamos. Por lo contado a través de la historia, notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que proporcionaban los nutrientes,
necesarios para una vida saludable y más duradera. Varias investigaciones de la actualidad atribuyen grandes beneficios a estos alimentos. Por ejemplo, una dieta saludable que incluya el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades y favorece el crecimiento sano. Muy bien, a través de esta ficha, de este texto, de esta lectura, nos hemos informado sobre cómo se alimentaban los primeros pobladores peruanos, ¿no? Esa población nómade y errante. Además también cómo se alimentaba la población sedentaria y cómo se alimentaba la civilización inca. Te invito a buscar más información en otros textos para poder trabajar la siguiente tabla. ¿Qué alimentos consumían los primeros pobladores? Recordemos, de acuerdo a la lectura que hemos leído, ellos consumían frutos, raíces y algunos animales. Pero ¿cómo los conseguían o los preparaban? Recogían los frutos de las plantas que crecían y también cazaban o pescaban. ¿Y cómo se beneficiaban? ¿No? ¿De qué manera beneficiaba este tipo de alimentación a su salud y su vida? Bien, los mantenían fuertes para poder desplazarse de un lugar a otro y además sobrevivir frente a la naturaleza de esa época, ¿no? Y la población sedentaria, ¿qué alimentos consumía? Bien, te doy algunas ideas. Aquellos alimentos que ellos mismos sembraban y animales que ellos mismos criaban, ¿no? ¿Y cómo los conseguían o los preparaban? Ellos mismos sembraban y criaban en cautiverio a los animales, los cuales les servían de alimentación. ¿Y cómo beneficiaba este tipo de alimento a su salud y su vida? Les proporcionaban los nutrientes necesarios para una vida saludable y más duradera. Y sobre la civilización inca, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué alimentos consumían? Hemos leído que ellos consumían, por ejemplo, el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza. ¿Qué otros alimentos más puedes considerar? ¿Cómo los conseguían o cómo los preparaban? Bueno, la civilización inca, ellos también fueron grandes agricultores y ganaderos, pero también aprendieron algunas técnicas para conservar sus alimentos. Por ejemplo, la carne de los camélidos, como la llaman, era la carne preferida de ellos y a veces la conservaban seca exponiéndolas al sol o en almacenes construidos con piedras. ¿Y cómo beneficiaba este tipo de alimento a su salud y su vida? Bien, esto ayudaba a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como las diferentes enfermedades y favorecía el crecimiento sano. Bien, hemos escuchado algunas ideas, pero si consideras necesario e importante obtener más información para responder mejor y complementar alguna de las preguntas de la tabla, te invito a buscar esa información. Para ello, si cuentas con algunos libros, puedes revisarlos o con la compañía de un familiar, ingresa a alguna página de internet relacionada con la alimentación de los antiguos pobladores peruanos. Verás que tus respuestas serán mucho mejor. A continuación, te dejo algunas recomendaciones para saber si la información adicional que necesitas es correcta, ¿no? Para ello, lee con atención las ideas del siguiente recuadro. Para analizar la información sobre algún tema de interés o investigación, como la alimentación de los antiguos pobladores peruanos, es necesario considerar que ésta sea confiable, suficiente y aporte ideas al tema. Y para hacerlo, te puedes apoyar de las siguientes preguntas. ¿Qué tan veraz es la información que nos brinda? ¿Quién es el autor o la autora? ¿Qué idea aporta al tema? ¿La información que aporta es suficiente? Por ejemplo, yo encontré una muy buena información del antropólogo, arqueólogo e historiador Federico Kaufmann-Doig, quien ha hecho grandes aportes al estudio de las civilizaciones del antiguo Perú. A continuación, te invitamos a revisar las ideas que escribiste en tu cuaderno u hoja de reuso a partir de la actividad que hiciste el día primero de la semana 29
la actividad titulada ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? Luego escribe algunas ideas sobre los siguientes temas: la lista de alimentos que consumes diariamente, cómo se alimentan las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren comer algunos, cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en nuestras comidas diarias. Ahora que cuentas con información suficiente sobre cómo se alimentaban nuestros antepasados y cómo nos alimentamos ahora, te invito a completar la siguiente tabla: la alimentación de antes, es decir, de los antiguos peruanos, y la alimentación de ahora. ¿Qué cambios se presentaron? A ver, recuerda, a diferencia de años atrás, hoy en día existen otros alimentos que no son muy saludables y que contienen preservantes, colorantes, saborizantes, ¿no? ¿Por qué han ocurrido estos cambios? Claro, porque muchas personas prefieren la comida rápida por el tiempo, porque son más ricos tal vez, pero sin darse cuenta que son menos alimenticios. ¿Y estos cambios han afectado la salud y la vida de las personas? Pienso que han traído como consecuencia los malos hábitos alimenticios, perjudicando la salud. Así tenemos el problema de la obesidad, niños con anemia, entre otros. Ahora veamos qué es lo que no ha cambiado o se mantiene igual. En este caso podemos ver que en las diferentes regiones de nuestro Perú aún se cultivan estos mismos alimentos que cultivaban los antiguos pobladores peruanos. Pero ¿cómo sabemos que no han cambiado? Porque aún los encontramos en las diferentes regiones, en nuestra comunidad, en los mercados, como por ejemplo la papa, la yuca, el maíz y otros frutos más. ¿Y lo que se mantiene igual habrá afectado la salud y la vida de las personas? Por supuesto que no. Por el contrario, ha permitido a muchas personas tener una vida saludable, ya que continúan consumiendo estos productos tan ricos y nutritivos como son la papa, la yuca, el maíz, la lúcuma y otros alimentos que se cultivaban desde los primeros pobladores peruanos. Seguimos aprendiendo en familia. Ahora comparte con tu familia algunas ideas sobre cómo era la alimentación de los antiguos pobladores peruanos y revisen juntos los alimentos que muchos prefieren consumir ahora. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios y las permanencias en la alimentación de antes y la de ahora. ¿Qué opinión tienen sobre ello? Luego reflexionen sobre cómo los cambios y permanencias en la alimentación han afectado la salud y la vida de las personas. Pueden ayudarse con las siguientes preguntas. ¿Cómo beneficiaron los alimentos que consumían a los antiguos pobladores peruanos y qué evidencias hay de ello? ¿Los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican nuestra salud? Luego escribe recomendaciones para realizar en familia algunas de las prácticas de alimentación que favorecieron la salud de los antiguos pobladores peruanos. Expresa a tu familia alguna forma de agradecer su apoyo. Puedes hacerlo mediante una canción corta. Y finalmente, reflexiona sobre tus aprendizajes. Primero, recuerda siempre la meta. Esta oportunidad, la meta era identificar a partir de la revisión de fuentes diversas, es decir, libros, textos, videos, revistas científicas, las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. Además, describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes de los antiguos pobladores peruanos y de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas. Para ello, evalúa tus aprendizajes para ver si lograste la meta trazada. Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno. Si consideras que aún necesitas mejorar tus aprendizajes en alguno de los criterios, dialoga con tu familiar para saber qué puedes hacer para lograrlo. Ahora sí, guarda tus anotaciones en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Finalmente, gracias por visitar mi canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo
nuevos videos con nuevos aprendizajes. Éxitos.